el de la salud. Tenemos compromiso con Panamá en ese asiento. Miren, así es. Miren, válido una aclaración que vi ayer al doctor Miguel Valerio, el abogado, sobre Neney Cabrera, el ministro del PROPET, a propósito de una designación de un juez que ha hecho la Suprema Corte de Justicia. Justiniano Montero, que hay algunos medios, algunas personas que han establecido una causa diferente por la cual manipulando. La Suprema Corte de Justicia ha designado ese juez. Se trata de un tema sucesoral en la familia con una persona que es su hermana. Y eso tiene hace 4 años que viene saliendo, viene caminándose en los tribunales. Y justo ahora es que la Suprema Corte de Justicia designó ese juez para esa litis judicial por un asunto de herencia, que es penosa o realmente algo consuetudinario, algo de mucha rutina cuando terminan, cuando se produce el fallecimiento del tutor, del padre de la familia. Entonces, inclusive esta litis que se ha generado en esto la inició el propio Neney Cabrera. Y es un asunto, si se quiere, estrictamente familiar, que ocurre, insisto, con frecuencia. Entonces, en interés de resolver ese caso, la Suprema Corte de Justicia ha designado a un juez para conocer esa litis que lleva 4 años entre ir y venir. Pero la persona con quien está la disputa es con una hermana. Entonces, evidentemente que es un tema sucesoral. ¿Y cuándo ocurrió? A raíz de la muerte de su padre. De manera que ayer vi al abogado Miguel Valerio dando las declaraciones y veo algunas notas que no se corresponden con la realidad en algunos medios porque está relacionándose con una acción que está en camino de su función en el PROPET. Yo no sé, Dani, es que ha caído la calidad del proceso para publicación de informaciones o noticias. Antes había un rigor de verificación, de decir las cosas con precisión, de que no se trate tan burdamente de manipular cosas, como tú mezclar un caso que es de, digamos, de asuntos privados, particulares, de una división de una herencia, con una cuestión que tiene que ver de Estado, de investigación sobre unos supuestos malos manejos de fondos públicos. Bueno, lo que ocurre es, en el caso específico de José Leonel Cabrera Neney, que es ministro del gobierno encargado de los proyectos estratégicos especiales de la Presidencia de la República, que esta designación de un juez especial para investigar este caso específico que señala Luisín y que ha tenido a bien aclarar el abogado Miguel Valerio, está precedido de 2 reportajes de televisión que le han hecho a la gestión de Neney, donde se le pretende presentar como un funcionario que habría incurrido en actos reñidos con la ley o en manejo inadecuado de fondos. Es lo que se le ha pretendido vender al país la idea. Yo no conozco realmente, porque no he investigado lo que hace esa Oficina de Proyectos Estratégicos Especiales de la Presidencia. Conozco lo que el país conoce a partir de la participación de Neney con nosotros, que me parece que ha desarrollado programas interesantes dentro de ese esquema de asistencia que se desarrolla a partir del PROPEC. Es lo que conozco, es lo que he visto, y he sido testigo por la prensa, ¿no?, por la televisión, de lo que esos programas hacen, de Pinta tu casa, cuando van al interior, que esa oficina interviene dándole respuesta a la gente en temas como arreglarle piso, ponerle zinc a casa destartalada. Eso lo conozco. No tengo la interioridad, porque, debo decir, no lo he investigado, de si se ha violado algún concurso para adjudicación de algún tipo de los bienes que adquiere esa oficina. Entonces se han hecho 2 reportajes que te dirá, bueno, ¿serán ciertos o serán personas interesadas en afectar la imagen de este funcionario que, por los comentarios que he escuchado, parecería que tiene alto aprecio en la gestión del presidente y que el presidente de la República estaría muy satisfecho a partir del resultado, de lo práctico que es el funcionario? Es posible. Cuando uno habla con gente, uno se entera de cosas que pasan en los gobiernos, que no en de funcionarios que le tiran a otro, de funcionarios que quieren ponerle un pie al otro para que brille menos, o por otra gente que quiere llegar a la posición y no ha llegado.
de todo eso pasa. Yo no tengo elementos de juicio todavía para evaluar qué es lo que está ocurriendo con el PROPEC. Me imagino que en medio de todo esto es un asunto que también tendrá que explicar el propio Neney, si tiene algún tipo de asidero estas denuncias que se están haciendo. 2 programas de televisión le han dedicado a Neney para hablar sobre la manera en que le está manejando los fondos en PROPEC. ¿Lo maneja bien? Yo no lo sé. ¿Lo maneja mal? Tampoco lo sé. Pero él, en su momento, supongo que habrá de dar la aclaración debida frente a lo que está ocurriendo. Lamento, igual que Geomar, que la prensa, incluso la prensa formal, se haya prestado como a manipular, a presentar una cosa con la otra, que no es el papel de nosotros. La cosa hay que ponerle su contexto. Por lo que han denunciado los 2 programas que le han dedicado a Neney, eso puede ser objeto de una investigación, pero esa es otra cosa. En el caso de la especie se trata de un asunto particular, familiar, y al tratarse de un ministro, porque Neney es ministro, eso tiene que tratarlo la Suprema Corte de Justicia. Por eso la Suprema Corte de Justicia ha tenido la diligencia, o ha dispuesto la diligencia para designar a un juez, el magistrado Justiniano Montero, para que instruya el caso en la razón que explico de que Neney es un ministro del gobierno. Que no es, y déjenme ir por esa última parte que usted tocaba, la parte de la prensa, que todavía veo hoy titulares en prensa formal diciendo Suprema designa juez para que investigue. Pero ¿dónde está el nivel de conocimiento de algo tan esencial como la función de un juez? Un juez no está para investigar. Hace años que eso pasó. Un juez está para tomar decisiones. Hay un litigio civil, que es un litigio civil por la repartición de herederos. Una de las partes entiende. El juez juzga. Juzga, correcto. Que ha pasado a una demanda penal. Porque una de las partes ha entendido que será defraudado. Eso pasa que cada rato. Aquí no hay mire, señores, la familia que tiene junta 5 pesos y no se ordena patrimonialmente, casi siempre uno de los hijos acaba matándose con los otros. Es que todos los días hay un caso como ese. Eso pasa cada rato. Simplemente en este caso ha tenido que ir, como Dani muy bien explicaba, a una jurisdicción privilegiada porque Neney es ministro. Entonces, yo estoy acostumbrado a ver, que yo no estoy en redes, me llegan muchísimas pendejadas, o WhatsApp, o sea que el chismoso y el morbo aquí anda, eso se da alegre, eso crece solo. Y estoy impuesto a que me lleguen informaciones así, que si un capture de un Twitter de un fabulador por allí, de un hablador por otro lado. ¿Y qué yo hago? Yo siempre voy a la prensa formal. El Diario Libre, que si el Listín, que si el Hoy, que si el Día, que si el Caribe, eso. A ver qué dicen. Y casi siempre, si es cierto, aparece ahí. Y si es mentira, no aparece ahí. Y yo descarto eso. Pero ya parece que ni eso. Porque ayer me llegó eso. Y yo fui a buscarlo a la prensa formal y encontré el mismo disparate. Sin aclararlo. Habían periódicos que decían en su página digital que era para instruir el caso de la investigación de contrataciones públicas. Y yo decía, pero lo primero que yo pensé fue, pero Luis Henry se volvió loco. Porque él está designando un juez antes que lo apoderen de un caso. Tiene que ser apoderado de la justicia de un caso para designar un juez. Y me parecía una incongruencia, pero mayúscula. Y luego se aclaró, ya hizo sentido. Pero si los medios tradicionales quieren competir en quién consigue más like y más view con los chismosos de las redes, entonces ahí sí es verdad que nos jodimos. Y como sociedad no tendremos dónde recurrir a buscar información veraz. Porque, reitero, eso que me pasó ayer a mí me descolocó. Y en el caso de el fondo del asunto, miren, yo tengo por norma no ver alguna cosa aquí. Yo no veo alguna cosa, porque yo entiendo la investigación periodística como algo diferente al pretender maximizar cualquier cosa para hacer escándalo. El pam, 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 y la cámara se acerca a un cuadrito donde está unos montos, que lo que hacen es generar exaltación en la gente y chisme y morbo. Yo no veo ese tipo de cosas. No le quito su mérito, pero tengo mis particulares criterios sobre eso. Ahora bien, todo el que maneja fondos públicos tiene que responder. Llámese un funcionario de 5ª categoría que maneja una caja chica o el presidente de la República que maneja el presupuesto nacional. Esos son fondos ajenos.
Y si Neney tiene un cargo público, tiene que responder y tiene que estar expuesto al escrutinio. Ahora bien, aquí hay una costumbre de agarrar esa ley de compra y contrataciones, que no tiene materia penal, ¿eh? Incluso el propio Camacho lo ha dicho, o sea, aunque a pesar de que ha hecho expediente con ella, no tiene sanción penal. Y quien está ahí en esa función pública hoy, se pasó muchos años del otro lado, acompañando su programa de investigaciones para echar leña al fuego. Y parece que no han entendido el rol de compra y contrataciones. Si hay asuntos, por ejemplo, que se da mucho aquí, gente que son expertos en todos los gobiernos, porque son del sector privado, gente que se la pasa la vida licitando y saben licitar. Yo voy a un concurso, ahora yo pierdo seguro aunque tenga mejor producto, porque licitar en el Estado es un arte. Gente que te crea entramado de 60 empresas. Y son así, pero eso no quiere decir que haya un dolo. Eso quiere decir que hay una falencia en el sistema, no aquí. Donde quiera que operan estos sistemas, eso se da presente y hay paquetes de tratados y gente que ha hablado de eso. Yo he leído varios artículos de prensa sobre eso. Ni siquiera de locales, fuera. Y quien está ahí en contrataciones públicas, un experto de eso, y él sabe lo que yo estoy diciendo. Eso es sistémico. Entonces, ¿pasó eso ahí? Posiblemente. Posiblemente. ¿Eso implica dolo? Yo no lo sé. Pero de entrada, la forma en que el mismo gobierno asume por un tema de prurito y de seguir la corriente a esta ola, que es la que nos va a acabar jodiendo, de descrédito a la clase política, de una vez comienza que van a investigar, que van a qué sé yo qué cosa, y comienzan a ensalzarlo. En lugar de tomar las previsiones de ver eso con calma. Y ya comienza entonces a crearse un sentido de culpabilidad y se revierte el fardo de la prueba. Ya el tipo es un delincuente antes de que le agarren nada. Y así es como esto está operando. Y por ese camino, yo he dicho varias veces, aquí nadie que se respete va con un puesto público. Aquí se te desacredita con esa forma tan ligera a cada rato. Y reitero, yo no he visto lo que han dicho hoy, he leído. Por lo que he leído, yo no he visto ahí que digan que se distrajo un peso, que le asignaron a los diputados. Bueno, si es parte del programa asignárselo, bueno, pues es parte del programa. O sea, no te gustó el programa, pero te dediques, se hizo mal, pero se distrajo dinero por eso. Fue que no entregaron lo que se compró. Porque se compró más caro. ¿Cómo es el asunto? O sea, nada de eso aparece, por lo menos en lo que yo he leído. En lo que yo he leído. Pero se ha pretendido sobre esto generar una situación que yo lamento muchísimo por Neney y por su familia y que espero que en el transcurso de los próximos días esto se pueda aclarar y que puedan darse los datos como son. Reitero, a mí no me parece de entrada que ahí haya este escenario para este bochinche que se ha armado y al cual buena parte de la prensa ha contribuido al informar de forma tan inexacta, tan manipulada sobre el caso de la designación de un juez de instrucción para un caso familiar que tiene Neney, que nada tiene que ver con su función pública. En mi primera intervención hice referencia a un caso que esa coincidencia no es feliz para lo que acontece con relación a uno de los proyectos que desarrolla el PROPET. Y tengo casi igual criterio de lo siguiente. Yo creo y motivo que el que debe impulsar y presentar todas las situaciones del caso es el propio Neney. Por un sentido muy detallista. Cuando se presentan esa serie de investigaciones... Que acuda a esta plataforma nuestra, que y venga, se queda acá. Eso así, parecería que es un poco. Y déjenme decirle, yo igual he visto detalles. Y de lo que se trata es de un programa que inclusive vi que lo van a reeditar para diciembre, que es un programa de mucho interés de ayudar a pintar a las casas. A quien, por lo que he visto, se le dio la pintura a los gobernadores y a los diputados, o sea, la gente que tiene el contacto en los pueblos.
no lo manejó la propia oficina, número uno. Y número dos, hay un tema ahí que yo también entiendo que el propio Neney tiene que ir a contratación y decirle, presente lo que hay. Porque miren lo que se da. El que tiene una empresa, comenzó esa empresa en su origen con un, ¿cómo se llama? Para un servicio. Y después le agrega otros, o sea, que va a dar servicio de turismo, pero después le agrega de servicio de comercialización, porque se van haciendo expertos para participar en todas las licitaciones. Entonces, si usted va y busca el documento original, esa empresa surgió con un propósito. Por igual, muchas de esas empresas tienen un local que es su casa, porque la ley te pide una serie, los procesos te piden una serie de situaciones. Y miren, aquí hay como 40, con cualquier cantidad de situaciones que si tú las vas a investigar encuentras, pero no está aquí la casa donde dice el papel, porque la gente pone muchas cosas para licitar y algunos ganan. Entonces, yo pienso que el propio Neney debe coger ese expediente, que es un expediente de unos 55 millones de pesos, que se pintó, que hay las evidencias, que fue el propio gobierno, hizo diferentes actos y que han reclamado. Inclusive tengo entendido, porque salió en estos detalles, que hay pintura que sobró y está ya en los almacenes de Propet. Entonces, un caso como ese, inclusive yo entiendo que debe, ¿y quién lo debe hacer? El de compra y contrataciones. Pero no hacerlo después, cuando ya se quede la duda. El de compra y contrataciones debe decir, porque eso se aprobó, y debe decir qué hay y qué no hay. Y insisto con los medios cuando se confunde una cosa con otra, porque esa coincidencia que no es feliz sino infeliz ha derivado en pensar que la Suprema Corte de Justicia está investigando cuando no es así. En la sociología jurídica dominicana popular hay una figura que debería establecerse ya, el pataleo, el derecho al pataleo. Cuando alguien pierde unas elecciones en una junta de vecinos, dice que le hicieron trampa. Cuando alguien pierde una licitación, van a tratar de licitación no hubo problema, pero agitan. No, pero en esa licitación no hubo diferentes ganadores. Seguro algo hubo ahí, porque eso no son, mira, eso, hay negocios de por medio. Eso no brota solo. Eso no es que deja ver. Eso tiene autores intelectuales o autor intelectual, alguien que le afecta un interés. Claro que sí, y lo peor de todo, no sé si los compañeros de la subpresidente van a intervenir ahora, pero lo peor de todo esto es que hay el llamado a que este tipo de cosas se siga produciendo. ¿Saben por qué? Claro. Hace poco tiempo el presidente de la República dispuso la separación o le pidió al director del Instituto Postal Dominicano, Adam Peguero, que dimita o que se renuncie de la posición de director del Instituto Postal Dominicano por un programa de televisión que se le hizo. Le hacen una investigación, lo hace compra y contrataciones, lo hace la Contraloría General de la República, lo hace el Departamento de Ética e Integridad Gubernamental, y al final entonces tiene el Departamento de Prevención de la Corrupción que archivar el expediente porque no había caso, porque no se demostró que el ciudadano habría cometido ningún acto reñido con la ley, y archivan el expediente. Pero el hombre está en su casa, presidente del partido PRM en Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, desacreditado en su casa, y se quedó así, ya y a nadie le importa. Entonces así no puede ser. Lo que tú dices, ¿cómo una gente que se repite un cargo público? Si por un reportaje usted va para su casa con el mayor descrédito, que usted se robó a la institución o que usted hizo lo que no debió hacer y se va para su casa, y usted está quitado. Hizo muy bien Neney que no dio entrevista ahí. Hay que fortalecer. Eso le pasó al de Postdoc. Te agarran y te editan y te mandan. Así mismo. Hay que fortalecer las estructuras de fiscalización. Como ayer el presidente de la República, junto con el ministro de Turismo, presentaron un observatorio para las cuestiones que tienen que ver con las obras que hace el Ministerio de Turismo, acompañamiento. Yo cuestiono un poco la parte de que organismos internacionales tengan que ir directamente a gestionar presupuestos, pero si esa es una manera de garantizar transparencia y mejor uso de los recursos del Estado. Seguimos haciendo cosas que le dicen a la población que los políticos no sirven. Seguimos haciendo cosas que dicen a la gente, miren, nosotros los políticos que ocupamos cargo público no tenemos la suficiente credibilidad
para que ustedes crean en nosotros, los que manejamos los fondos públicos de forma adecuada. Y necesitamos que nos acompañe el rector de esta universidad, aquella figura pública reconocida, aquel predictor de la moral pública de los medios de comunicación, aquel organismo multilateral. No, el Estado Dominicano tiene instituciones para eso. ¿Para qué está la Contraloría General de la República, que tiene oficinas en todos los ministerios? Aquí no se puede sacar, señores, un cheque, aquí no se puede sacar si se viola algo en el sistema legal dominicano, que es un entramado administrativo que es grandísimo. Aquí hay comisión de ética para ese tipo de cosas también. Entonces, lo que pasa es que seguimos caminando por una dirección que para mí es equivocada. Yo puedo entender las razones del ministro, un poco lo que hablaba hace un rato. Si es que se respeta, está jugando a cuidarse. Porque entonces te arman una camarona, tú dices por lo menos, bueno, pero vamos a hablar con esta gente a ver qué dicen. Ellos estaban viendo, yo no. Yo entiendo su motivación, pero no me gusta que tengamos que hacer eso. Que significa que algo está fallando. Ahora, Oscar, dímelo. A veces no es bueno creer en las coincidencias. Yo creo que en este caso de Neney Cabrera no hay coincidencia, pero tampoco hay inocencia. O sea, la inocencia de la Suprema Corte de Justicia de hacer el anuncio de la designación de ese magistrado 2 días después de esos reportajes, no me lo creo yo. No creo que sea por coincidencia ni tampoco por la inocencia de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, hay plazos fatales en asuntos jurídicos. Usted es abogado, don Gustavo, y hay plazos fatales. Quizás coincidió que había que designar ese juez y ya Neney, con la condición de ministro, pues le corresponde lo que llaman jurisdicción privilegiada. Pero bueno, ese tipo de cosas veremos. La investigación sobre la demanda concreta, que es por un asunto sucesoral, ya uno verá en qué termina ese tipo de cosas, pero de entrada digo yo que creo que, y es un asunto obviamente que solamente es atinente al presidente de la República, el jefe de la administración pública. De repente esos 2 reportajes son suficientes para decirle a Neney, deje el cargo, y yo creo que así van a demachar al gobierno completo. O sea, por la experiencia que ha ocurrido con el caso de ministra de Juventud, que tampoco se sometió, que nunca compró una hoja de papel ni siquiera, le hicieron un caso de televisión, unos reportajes, por lo que se supone que ella iba a hacer. No hizo, se supone que iba a hacer. Y entonces y el del Impodó tampoco hizo. El caso del Impodó no llegó, y la investigación demostró que no hubo ningún acto de corrupción. Pero el expediente lo archivaron ambos funcionarios, esos 2 casos, por ejemplo, y esa gente termina desacreditado y nada. Yo digo, a lo mejor el presidente hace lo mismo con Neney, mañana se determina que no hubo ninguna irregularidad, y entonces, ¿qué pasó con Neney? Lo mismo, o sea, caramba, pero la gente va a tener que pensar para aceptar un cargo público. El daño está hecho ya. Sí. Mira, Dani, yo he planteado aquí en estos